La consulta nacional que organizó el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador culminó con el abierto respaldo hacia el proyecto alterno de construir un par de pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y desechar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El resultado de la consulta fue asumido por López Obrador como un mandato popular y en medio de la oposición de la iniciativa privada que cuestionó la consulta y que haya sido vinculante. Es sin duda un tema polémico, tal vez el primero de una administración que todavía no comienza, el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Armando Zacarías Castillo. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Armando, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Luis Méndez Khaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco. Luis Méndez, bienvenido. Carlos, gracias por la invitación. Clemente Hernández Rodríguez, investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Exactas, de Ciencias Económicas y Administrativas, CUSEA. Clemente, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación. Y Fernando Isla, piloto de avión y helicóptero, con más de 40 años de experiencia en este medio. Fernando, muchas bienvenido. Gracias por la invitación. Armando, a ver, el tema político de este tipo de decisiones, ¿qué llevó al presidente electo a hacer una consulta para tomar una decisión de esta naturaleza y qué repercusiones crees que van a venir? Bueno, definitivamente este sí es un acto totalmente político que no tiene una validez dentro de la perspectiva legal de la Constitución, porque la Constitución en el artículo 35 es muy clara, señala que una consulta popular se hace o bien por petición del presidente de la República, o bien por 33% de alguna de las cámaras que señalen que es necesario realizar una consulta popular, o bien por el 2% el total de personas que están en el padrón electoral, que organizados hagan una petición para realizar una consulta popular. Entonces, estas son las instancias que pueden solicitar la realización de una consulta popular en la que no está en ningún lado de la legislación el presidente electo. Entonces, la actividad que realizó López Obrador constituyó un ejercicio que fue una especie de sondeo que le encargó para su realización al partido político que lo llevó al poder. Entonces, bajo esa perspectiva, pues no podemos hablar de una consulta popular dentro de las figuras jurídicas porque no está en ninguno de los supuestos. Ahora, el carácter vinculante de los resultados de las consultas populares, según lo que señala la Constitución, es que el 45% del padrón electoral debe votar en un determinado sentido. Esto nos lleva a aproximadamente 40 millones de votantes, ¿no? Entonces, la estructura a través de la cual se organizó este sondeo que realiza el partido político no se da en el marco normativo constitucional. Ahora, un asunto importante, López Obrador no es el presidente constitucional en este momento, es el presidente electo, pero sus funciones comienzan a partir del 1 de diciembre. No encarga a las estructuras institucionales, con lo que él puede señalar es organicé un sondeo de opinión a través de un mecanismo establecido por el partido político, y la decisión que vaya él a tomar la tomará después del 1 de diciembre, cuando ya sea presidente, y en este momento lo que él está diciendo es, señores, Texcoco no va porque hay un mandato del pueblo. Esa es una dimensión extraordinariamente política porque el enfrentamiento que está teniendo López Obrador en este momento y esa animosidad que lo lleva a este planteamiento es sin partidos de oposición, es decir, no hay figuras políticas a las que esté enfrentando en este escenario. Claro. ¿Qué es lo que está enfrentando? Es la zona de empresarial, que a través de una serie de argumentos técnicos, el punto a donde estamos llegando es a que nos está dando a conocer una de sus decisiones de gobierno que ejercerá a partir del 1 de diciembre. Luis Méndez, ¿es una decisión realmente descabellada la que se toma a partir del 1 de diciembre, como dice Armando? Sí, bueno, Carlos,
más convincente no pudo haber sido Armando, se le agradece, porque a veces a uno se le complica poder tener explicaciones fundadas en ese sentido. A mí me preocupa que, aunando lo que comenta Armando, se pueda ligar a un proyecto tan grande y tan importante que requiere de tanta capacidad técnica y que puede influir no a la Ciudad de México, sino a todo el país, entre temas de imagen, entre temas de inversión, tanto extranjera como mexicana, como empresarios que quieren invertir, y en ese sentido pues sabemos que se generan muchos empleos después de que quedara construida, ¿no? Hoy en día tomar una decisión así implica que más de 45,000 empleos se pierdan y que más de 100,000 millones de pesos también se corre el riesgo de perderse. No es un tema menor, estamos hablando de 5 veces el presupuesto del INE o de 3 veces el gasto que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, 2,5 veces el gasto del programa Prospera o inclusive todo el presupuesto de la Secretaría de Salud. No es un tema menor, y también las implicaciones no solamente son directas, sino también son indirectas, claro, y no solamente económicas, sino también sociales, ¿no? Luis, ¿dónde estamos ahorita? Se supone que este aeropuerto, el que pensaba construirse, iba a ser el segundo más grande del mundo, y ya tenía, antes de construirse también, varios premios internacionales, por lo menos de diseño. ¿En qué quedamos? ¿Dónde queda México con esto? Bueno, hay que aunar, ¿no? El arquitecto que lo diseña, Norman Foster, es un arquitecto con muchísimo prestigio a nivel internacional. El aeropuerto iba a tener una capacidad impresionante, iba a ser el más grande de Latinoamérica y de los más grandes del mundo. Pues quedamos muy mal parados. Esto genera mucha incertidumbre para las inversiones del extranjero y también las inversiones nacionales. Es preocupante, y es por lo que se ha pedido una reflexión en estas decisiones que se están tomando, ¿no? Claro. Clemente, el día que anunció el resultado de la encuesta o el sondeo, como dice Armando, que no una consulta popular, los mercados reaccionaron también muy rápidamente y hubo una especie de lunes negro, así lo llamaron, ¿no? ¿Así fue? Sí, de hecho, algunos dicen que va a ser el octubre negro, porque no solamente es el primer día, sino los días subsecuentes que va a tener consecuencias. Los mercados tienen algo que se llama sentimiento, el sentimiento del mercado, y son muy sensibles, sobre todo en la parte financiera. De allí que el hecho de que un megaproyecto, proyecto emblema, se cancela, la primera reacción que tienen los inversionistas es incertidumbre, inseguridad. Aumenta el riesgo, vienen las calificadoras y seguramente van a valorar la calificación que se le da a la deuda soberana, el tipo de cambio va a reaccionar en forma correspondiente, y la variable que va a ser importante aquí va a ser tasa de interés, porque si la tasa de interés se modifica, eso nos va a llevar a que se modifiquen también los precios, inflación. El presidente electo mencionaba días después que ya había pasado la crisis económica, que los mercados habían regresado a la normalidad. ¿Esto es cierto o se va a prolongar por varias semanas esta incertidumbre? Depende del contexto. Definitivamente el mercado va a reaccionar de acuerdo a las señales. Esta puede ser la primera señal de muchas más señales. Es decir, si esta es la cancelación de un megaproyecto que después va a seguir acompañado de la reforma o contrarreforma energética, que puede también traer consecuencias importantes en la inversión, los mercados van a volver a reaccionar. Pero el impulso más fuerte fue justamente cuando se dio a conocer la decisión. Pero por este tema en particular del aeropuerto, ¿crees que ya terminó todo o va a regresar la incertidumbre financiera cuando se den a conocer demandas de contratistas, etcétera, etcétera? No, sí, siempre va a haber. De hecho, es lo interesante de los mercados financieros. Como es información incompleta, cada vez que se da una nueva información, sí, tienen un incentivo. Pero difícilmente van a ser tan fuertes como lo son ante un anuncio categórico. Claro. El tipo de cambio se desplazó en varios centavos y va a ser muy difícil que vuelva a haber un brinco tal en tipo de cambio, por ejemplo. Ahorita más adelante te voy a preguntar sobre este tema del complot de nuevo de López Obrador, de que los mercados en el mundo, manos oscuras, previeron todo y asusaron para que viniera este deslizamiento del peso. Más adelante volvemos contigo. Fernando Isla, piloto con muchos años de experiencia en esto, técnicamente ¿es posible, es viable esto de tener 3 aeropuertos operando para atender a la Ciudad de México? Definitivamente sí. Sí es viable. Es posible. Lo que veo yo en este famoso
revoloteo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México son 4 vertientes. A ver. Político, económico, social y medio ambiente. Yo creo que ahí es donde deberíamos de haber puesto un poquito más de énfasis en el medio ambiente. No tengo el conocimiento de Luis, pero creo que debe tener sus bemoles la construcción en ese aeropuerto. Si no, no hubiera pasado. ¿Tú crees que fue el asunto ambiental el que llevó a cambiar Texcoco como opción? Yo creo que fue el ambiental y el económico. ¿Qué puede ser con eso? Que el económico trae muchas vertientes también, que podríamos conocerlas en otro aspecto. Pero ahorita mismo las aerolíneas están quejándose de esta situación de operatividad, etcétera. Ahorita las aerolíneas están ya saturadas en el aeropuerto actual, pero con las ideas que no sé dónde las sacó, pero Toluca como aeropuerto subsecuente, no alterno, sino ayudante o coayudante, puede ser interesante. Ahorita está recibiendo 300,000 personas, puede tener y tiene capacidad para 8 millones. Y luego las 2 pistas de Santa Lucía, le va también a despresurizar al aeropuerto de México. Y yo hoy vi al señor alcalde de Zapopan diciendo que Guadalajara puede ser un buen hub de carga aérea. Pero si pones en Puebla y Guadalajara como aeropuertos de carga aérea, o sea, como emblemáticos de carga aérea, puede ser muy interesante para la Ciudad de México. Pero el medio ambiente creo que les pegó mucho por debajo. ¿Y en el tema del tráfico aéreo? No va a haber problema. No hay problema. No hay problema. Tenemos Londres, Nueva York, Los Ángeles, París, con varios aeropuertos. Con varios aeropuertos. Eso no es problema. No es problema. ¿El desplazamiento hacia las terminales aéreas? Eso sí creo que van a tener que trabajar muy fuerte en el desplazamiento. Muy fuerte, saber de la Ciudad de México a Santa Lucía. El de Toluca, pues que ya están viendo que el trenecito, que puede ser un buen ayuda, una buena ayuda. El tren que va a Toluca, que está por terminarse. En 8 meses ya estará trabajando. Sí, y el de Santa Lucía son como 50 kilómetros. Son un poquito menos, pero sí va a tener que trabajar mucho en una vialidad. Muy bien, vamos a continuar con el tema, hago una primera pausa, regreso con más de este polémico asunto. Hablamos de la cancelación del aeropuerto, el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Estudios técnicos en torno al proyecto de operar en forma alterna la base aérea de Santa Lucía y los aeropuertos de Toluca y Benito Juárez señalan que es incompatible dichas actividades por la saturación del espacio aéreo y el desplazamiento de personal y aerolíneas a otras terminales. En concreto, la opción votada avala ampliar el aeropuerto actual, el de Toluca, y construir 2 pistas en Santa Lucía. Al menos esto es lo que arrojaba uno de los varios estudios que se hicieron, que era incompatible. Luego, el equipo de transición de López Obrador mostró otro estudio que decía que sí era viable. Armando Zacarías, el tema político es, como tú ya lo describiste, fue un acto político como tal, de principio a fin. Lo interesante es, abre la puerta a cuántos más de estos modelos se van a replicar en el gobierno de López Obrador entonces. Va a ser muy, el presidente electo señaló que se iban a quitar los candados constitucionales para la realización de consultas populares. Pues en este momento no están eliminados esos candados y de forma que la estructura requeriría un acercamiento a la legalidad para tener este esquema de consultas públicas. ¿Qué va a suceder en el futuro con otras decisiones? Es extremadamente complejo la realización de una consulta porque requiere una logística extraordinariamente compleja y hasta
este momento lo que señala la Constitución es que el INE es la institución encargada de todo el procesamiento porque tiene todas las metodologías y los elementos necesarios para llevar a cabo logísticamente las consultas. Entonces, lo que sucedió en este momento es mostrar la fortaleza de un nuevo liderazgo en la presidencia de la República. Antes de tomar sus funciones, ya toma una de las primeras decisiones o anuncia una de sus primeras decisiones que va a llevar a cabo una vez que él asuma la presidencia el 1 de diciembre, y este es un planteamiento extraordinariamente claro y específico para todos los sectores sociales de gobierno. Yo no creo que vaya a establecer el mecanismo de consulta como un mecanismo regular para establecer decisiones de gobierno. En este caso fue muy importante porque deja un elemento bastante claro, que no da pasos atrás al estilo de Fox con San Salvador Atenco, que en la primera revuelta hubo una reconsideración, no había el nivel de organización del nuevo aeropuerto en aquellos momentos entre 2004 y 2006. Acá lo que está mostrando es la firmeza que tiene y lo interesante en lo político es que no hay actores políticos, es decir, partidos políticos oponiéndose o debatiendo el tema en las cámaras, en los organismos específicos para esto. Armando, a ver, López Obrador siempre ha pregonado ser un gran demócrata, peleó mucho por el tema de los fraudes electorales, etcétera. ¿No se convierte esto en una gran pifia porque la consulta en sí misma fue muy cuestionada? ¿Cómo tomar en cuenta un proceso cuestionado para fundar una decisión? Sí, ese es uno de los lastres que va a tener él en su presidencia. Ignoramos si va a seguir la misma línea, pero por lo menos esta constituye un ejercicio extraordinariamente poco organizado. Yo fui a votar en una casilla en la que me trataron con una displicencia verdaderamente impresionante. De forma que me dijeron casi era opcional si yo quería poner el dedo en una almohadita o si no. Entonces, esto habla de una improvisación, de una organización que se pone como meta la realización de este sondeo, ¿no? Entonces, creo que el mecanismo tiene que estar mucho más estructurado y organizado para decisiones futuras, pero definitivamente sí va a constituir un lastre simbólico muy importante con el que va a tener que lidiar en el futuro el próximo presidente. Luis Méndez, el tema de la construcción del aeropuerto como tal, hablabas tú datos de 48,000 empleos, etcétera, 45,000 empleos, algo así. Sí. El costo de la obra, que ya se habían pagado como 60,000 millones de pesos, sí, y que se hablaba que faltarían 88,000 para terminarlo. Y también se dice que se van a tener que pagar como 100,000 millones por haberlo cancelado. Sí. Saldría más barato, entre comillas, terminarlo que pagar lo que viene. Bueno, definitivamente, ¿no? Lo que hoy en día se tiene contratado asciende a 139,000 millones de pesos, se tiene un avance aproximadamente de 40,000 millones de pesos, y sí, tal vez las penalizaciones pueden llegar a 60,000, 80,000 o tal vez más, ¿no? En ese sentido, pero yo repito, no solamente es un tema económico, ¿no? Ahorita también hablábamos de un tema político, de un tema de logística, de temas técnicos. En el sentido de los temas técnicos, lo que se hablaba del medio ambiente, es un estudio y un proyecto que se ha trabajado desde hace muchos años por aproximadamente 40 empresas que fueron las que determinaron ese lugar, y existen bonos provenientes, bonos verdes por miles de millones de pesos, que eso de alguna manera a la hora de estar invirtiendo pues te garantiza el cuidado del medio ambiente. Habría que ver qué es lo que sigue, ¿no? Si la otra opción todavía carece de proyectos, todavía carece de estudios, pues nos vamos a enfrentar a otros años para que tengamos una madurez y una objetividad y sea un proyecto atinado, y se puede complicar, ¿no? Yo creo que económicamente habría que ver, y no nada más eso, ¿no? También lo social y todo el impacto. Y lo principal, Carlos, creo aquí es la certeza del empresario, que es el que genera los empleos para estar invirtiendo. ¿Cómo va
qué es lo que vamos a esperar de nuestro próximo presidente electo en ese sentido, en la toma de decisiones. A ver, rápidamente, Luis, nada más te pregunto. El presidente electo dice que se van a respetar contratos, dando a entender que las mismas empresas contratistas irían a trabajar a Santa Lucía. Eso no es posible, ¿verdad? Es imposible, es muy, muy complejo por los volúmenes de obra, por los mismos contratos. Habría que ver las condiciones detalladas jurídicas. Y lo que dice la ley de obra pública, ¿no? Tendrías que hacer licitaciones de nuevo. No es tan simple agarrar un contrato para llevarlo allá. Podríamos estar cayendo en lo que más nuestro presidente electo en campaña pregonó, que era la transparencia y el combate a la corrupción. No puede ser de manera arbitraria trasladar a los mismos empresarios. Clemente, el tema del financiamiento de este aeropuerto, según tengo entendido, en realidad el gobierno federal no era el que estaba proveyendo de todos los recursos. ¿Es así? Claro. De lo contrario, digo, hubiera sido excesivamente oneroso para el presupuesto. Claro. Pero en realidad no fue así, es decir, era un proyecto de obra pública con inversionistas de origen privado. Tenemos ahí nombres importantes de empresas que nos indican que estaban colaborando. Los bonos es una forma de financiamiento, o sea, por eso había el bonos Naim. El hecho de que se estuviera financiando a través de ese tipo de préstamos fue fundamental. Hasta las Afores, ¿no? Banorte por algo está cayendo ahorita, ¿no? La gente que nos está viendo ahorita no conoce mucho de temas financieros. ¿Por qué no explicas muy brevemente, Clemente, qué son los bonos Naim y las Afores? ¿Cómo se inyecta recursos a esos proyectos? Un bono, para ejemplificarlo, es como un pagaré, pero partido en cupones, ¿verdad? Entonces, lo que el bono es, tú entregas la cantidad correspondiente y el bono te va a hacer el pago en forma de parcialidades. Los administradores de fondos, específicamente las administradoras de fondos de retiro, decidieron invertir porque la rentabilidad de ese tipo de bonos era superior a la que garantizan otro tipo de bonos públicos. Quiere decir entonces que hay miles de inversionistas que compraron bonos y son recursos de las Afores que administran fondos de personas, personas normales, cualquier persona, que estaría en riesgo este tipo de inversión. De hecho, Banorte Siglo XXI es uno de los grandes inversionistas y naturalmente va a pegar en la rentabilidad de los aforistas. De los que están... A ver, Luis. Aunar un poco a lo de los bonos, ¿no? Los bonos verdes tienen mucho que ver con la condicionante de que se inviertan en temas de energía renovable, de energía energética, de control y prevención de contaminación, de administración sustentable de los recursos naturales, de conservación de la biodiversidad, de transporte limpio, de administración sustentable del agua, de adaptación de cambios climáticos, de productos y procesos y tecnologías de producciones eficientes desde el punto de vista ecológico. Entonces, y el proyecto incluía todo ese tipo de esquemas, ¿no? Aproximadamente como 25,000, 30,000 millones en bonos verdes. Claro. Muy bien, Fernando Isla, el tema de la movilidad, nos quedamos en eso. ¿Cómo desplazar a la gente a una terminal aérea, por ejemplo? El asunto de la movilidad aérea, o terrestre, sí, creo que se puede sustentar fácilmente, pero a mí lo que me llamaba la atención era que si se hacía el nuevo aeropuerto, se cerraba Santa Lucía, ¿estamos de acuerdo? Y hablando de costos, y llevar Santa Lucía o una base aérea a otro lado cuesta dinero. Entonces eso no se habló mucho. Pero hablando de la movilidad tanto terrestre como aérea, no hay helicópteros, transportes confinados, trenes eléctricos, puede haber muchas ayudas. Pero tendrías que crear otro proyecto alterno que no estaba considerado. Tienes que crear otro proyecto alterno. Con más costo. Con costo. Estamos viendo aquí el tren eléctrico en Guadalajara, 21 kilómetros, costó 30,000 millones de pesos. Yo creo que trasladarse de punto A a punto B en Aeropuerto de México actual y Santa Lucía no va a costar tanto, creo yo. Luis tiene más experiencia que yo en cuestión de sacar numeritos, pero no va a costar tanto. Pero lo único que me llamaba mucho la atención es que cerraban la base aérea de Santa Lucía. Y la base aérea es un aspecto muy importante para México y la República. Pero a ver, si construyes 2 pistas en Santa Lucía, ¿vas a operar las dos cosas? ¿Una base aérea y una base civil? No hay ningún problema. No hay ningún problema. No, y lo saben nuestras gentes militares y lo saben los civiles. Puedes sacar
20 vuelos en las civiles y puedes sacar 5 en los militares. Sin problema. No hay problema. Hay más o menos como 3,000 personas viviendo en Santa Lucía, Sí. militares. ¿Esos pueden seguir viviendo ahí? Yo creo que sí pueden tener su vivienda segura. De acuerdo. Y los edificios que no van a ser el bello proyecto que tenía Norman. Norman Foster. Es un señor que hizo el de Hong Kong. Sí. Hermoso aeropuerto. Pero si hacen un edificio con mucha eficacia y eficiencia, puede servir mucho para México. ¿Y qué pasaría con los transbordos, Fernando? Me estoy poniendo como abogado del diablo. Tomo un vuelo en una línea y tengo que transbordar en otra, pero no está en esta terminal, está en la otra. ¿Cómo le hago? Yo creo que como en muchos lados, tienes que tomar trenecito. Si el trenecito tarda mucho, pues vas a perder tu vuelo. Pero para eso va a existir la logística y la operación de las compañías aéreas. Oye, vas a tener un traslado, llegas de Veracruz y te vas a ir a Londres, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que eso ya las aerolíneas... Por ejemplo, tú has citado a Londres. Yo vuelo a Londres. Sí. De Guadalajara tengo que ir a México. Y en México transbordo a Londres. Sí. Para Londres. ¿Sería así? ¿Llegas a Santa Lucía y te vas luego a Benito Juárez para tomar el otro vuelo? Depende cómo se pongan las aerolíneas en una convivencia. De decir, oye, los vuelos nacionales tal, los vuelos internacionales tal, Bueno. Toluca tal. Bueno, muy bien. Me quedo con esto, tengo que hacer otra pausa. Esta es la segunda, volvemos después de la misma. Estamos hablando de la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco. Cúpulas empresariales advierten que la suspensión de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco representará una pérdida de entre 100 y 120 mil millones de pesos. Por si fuera poco, dejarían de crearse unos 46,000 empleos directos e indirectos. Por lo pronto, hasta ahora, el fideicomiso que administra la obra ha desembolsado 60 mil millones de pesos a los contratistas que seguirán con su labor hasta el 30 de noviembre. Aterrizaje forzoso en Texcoco es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Me llama la atención, el mismo presidente Enrique Peña Nieto dijo que las obras en el nuevo aeropuerto seguirían hasta el día último de noviembre, cuando puede tomar decisiones el futuro presidente a partir del 1 de diciembre. Porque Armando. no hay ninguna razón para suspenderlas en este momento. Es decir, hay un gobierno en funciones que concluye el 30 de noviembre. Entonces, no hay ninguna razón para que el presidente en funciones diga mis decisiones siguen en firme. La parte controvertida y los elementos para articular el cambio, que también ese es otro escenario que hay que contemplar. Aún la decisión de decir Texcoco no va implica una serie de modificaciones y regulaciones normativas que tienen que establecerse en toda la estructura reglamentaria que hay alrededor de todo esto. Es decir, no son decisiones que se puedan establecer de un día para otro ni que se resuelvan solamente con una expresión de voluntad. Hay que establecer toda la estructura reglamentaria que lleva a cómo se va a establecer la venida atrás de este proyecto y cómo se va a restablecer todos los otros mecanismos. Es decir, es un proceso que va a llevarse bastantes meses en su elaboración. Ahora, como comentábamos antes de entrar en este segmento, todas las partes involucradas en esta decisión evidentemente que tienen instrumentos jurídicos a su favor, es decir, por lo menos los amparos, que va a ser una línea extraordinariamente amplia por diferentes sectores que van a acogerse a esta posibilidad constitucional de controvertir la decisión a través de los amparos. Es decir, viene un proceso muy, muy complejo, jurídico, un proceso técnico muy tardado, pero lo importante aquí es que la imagen
política que presenta el presidente electo es la de la fortaleza que le da la votación con la que llega a la presidencia de la República, una de las más importantes dentro de los últimos 50 años, con lo que fortalece esa imagen de la presidencia con la fortaleza con la que él lo está haciendo. El presidente electo justificó, Armando, la suspensión o cancelación de Texcoco en un supuesto acto de corrupción en los terrenos del aeropuerto actual. ¿Es válido esto o con eso se justifica? Pues no se justifica con eso, es una serie de argumentos simbólicos que está poniendo sobre la mesa, pero en el momento en el que él sea presidente de la República tendrá todos los elementos a través de la Procuraduría General de la República, a través de todos los elementos necesarios para revisar estos elementos de corrupción. Lo que sí hemos visto es que conforme el equipo de transición ha comenzado a ampliar su panorama de información dura respecto de todo el proceso de gobierno, han tenido que matizar respecto de las promesas de campaña. Muy bien, Luis Méndez, este proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco duró varios años para planearse y después empezar a ejecutarse. En el caso de los nuevos proyectos se llevarían varios años también. Sí, se llevarían varios años. No es un tema sencillo, ¿no? Hay que hacer estudios topográficos, de mecánica de suelos, de impacto ambiental, de usos de suelo, indemnizaciones, factibilidades, más el tema aeronáutico, que también debe de ser muy complejo. Entonces, sí lleva bastantes años y puede ser algo lamentable de que tal vez hasta en este sexenio no quede listo este proyecto, independientemente... Porque quedaría solamente el proyecto, no el inicio de la realización. Solamente el proyecto. O sea, el proyecto se llevaría casi 6 años, más el proyecto. Sí, solamente. Más empezar a construir. Faltaría la construcción, que tardaría tal vez 4 o 5 años, ¿no? ¿Por qué? Pues habría que remodelar mucho el tema de Toluca, lo que habíamos comentado, los Santa Lucía, y hacer adecuaciones en el Benito Juárez. Y en ese sentido, pues es muy complejo. Ahorita comentabas algo importante respecto a la corrupción que pudo haber en lo de los terrenos. Si existió corrupción, que se castigue. Yo creo que el camino y lo más directo posible sería para nosotros que se continúe con el proyecto de este aeropuerto, que se vigile bien todos los temas de impacto ambiental y todos los temas del proyecto, que se revisen por gente, con personas especialistas, como lo hicieron los colegios de ingenieros ya en sus momentos a nivel nacional, y si que hay un caso de corrupción, que se indemnice, que se castigue, que se haga lo que se tenga que hacer, pero que exista principalmente transparencia para que podamos tener un aeropuerto tal vez ya en 2 años. Dice Armando que habría un proceso incluso legal, jurídico que enfrentar. Hay una concesión otorgada para el aeropuerto de Texcoco, habría amparos, habría indemnizaciones, de demandas, etcétera, ¿no? Definitivamente el impacto no solamente es directo, también es indirecto. Lo comentaban ahorita con el tema de los bonos, con el tema de la certeza internacional a invertir. La bolsa cayó aproximadamente casi 4,5 puntos en 2-3 días. El peso sobre el dólar, pues eso tiene impactos muy fuertes. A la bolsa, al parecer, a los empresarios tuvieron pérdidas por más de 20,000 millones de dólares en ese sentido. Entonces, además, como lo comenta Armando, de ser un tema político, creo yo, al 90 o al 100%, pues trae repercusiones, ¿no? ¿Tú consideras que es posible, políticamente hablando, que se tome la decisión de reconsiderar? Totalmente posible. Al final es el presidente y creo que si trabajamos en equipo y de manera madura y objetiva, y si las cosas se hicieron bien, creo que esto nos llevaría tal vez 4 o 5 meses en una revisión exhausta para determinarlo. Muy bien. Clemente, el tema de la imagen internacional de México en el mundo financiero. Hablaba hace un momento, Luis, 4 puntos cayó la bolsa, 4.2 creo, la bolsa mexicana de valores. La gente escucha eso y pues no le dice nada. Pero ¿qué significa 4.2% de caída en una bolsa para los inversionistas? Significa reputación, significa confianza. El hecho de que el sector aeronáutico, específicamente las administradoras de aeropuertos, el que los constructores hayan perdido valor en sus acciones, significa que ahora las personas tienen la idea, la expectativa de que las ganancias no van a ser tan grandes como se habían planeado, o que incluso puede haber pérdidas. Eso es interesante porque es como una sombra.
Es como ver lo que viene, es como adelantarse y en el futuro tener una idea de lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, precisamente las finanzas nos dan una muy buena idea de lo que va a pasar. Cuando los mercados tambalean, son malas noticias para el sector real. Cuando los mercados prosperan, normalmente el sector real lo sigue. También se le llama profecías autocumplidas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos miedo de que las cosas van a salir mal, normalmente salen mal. Y en ese sentido, el hecho de que los inversionistas extranjeros le estén bajando la calificación a México, Fitch lo acaba de hacer. ¿Qué significa eso? Para la gente que no conoce mucho esto de las calificaciones. Las calificaciones es una forma de otorgarle a alguien una señal positiva o negativa. Si pueden invertir en México, es confiable. Así es, exactamente. Es reputación precisamente, es una señal. Desafortunadamente el mercado financiero no tiene información completa y entonces nos basamos en una señal. La calificación dice qué tan bien estamos haciendo las cosas. Negativamente podría decir que las cosas están empezando a hacer mal o que es peligroso. Y lo primero que van a hacer los mercados es retirarse, sobre todo los mercados en bolsa. Fernando, adelante. Luis, ¿no crees que sería bueno poner en stand-by la construcción ahorita, ¿qué serán? 8 meses, mientras se revisa todo lo que se tiene que revisar? Sí, era lo que comentaba. Yo creo que el camino más práctico hoy en día es, en primera instancia, voltear a ver el proyecto, voltear a ver todo lo que sucedió, cómo se licitó a detalle todo con transparencia y pararnos 3, 4, 5, 6 meses. 8 meses yo calculaba para hacer todo una recopilación de todo esto, porque realmente mucha gente está a favor y mucha gente no está a favor. Sí. Y eso es pues volvemos a lo mismo, nos divide. A ver, Fernando, hace tiempo la industria aeronáutica, me estoy refiriendo a las aerolíneas, comerciales, se han estado quejando de los márgenes de utilidad que han sido cada vez menores. Es correcto. ¿Cómo le impactaría, triplicar esfuerzos en sus movilizaciones a las aerolíneas con este tipo de situaciones? ¿Tendría que ver traslados, transbordos, etcétera? Las aerolíneas son muy inteligentes financieramente. Desde hablar de las extranjeras de gran nivel, United y todas ellas, son muy hábiles. Y ellos tienen 500 aviones, imagínate la logística. El flujo es lo que hace que las aerolíneas caminen muy rápido. Si no vuelan, no hay flujo y tienen pérdidas. Entonces, ¿qué pasaría en un lugar como México, donde puede haber me voy a Toluca, o me voy a Santa Lucía, o me voy a México? Ellos ya están definidos por los slots dónde van a aterrizar. Entonces ahí no hay problema. Ellos van a decir Nueva York, Toluca, Nueva York, Santa Lucía. Pero no es que vayan a llegar a Santa Lucía y me voy a Toluca a dejar 30 gentes. No, ya está definitivo. ¿Y las aerolíneas nacionales? Ellas pueden tener mucho más beneficio, porque Culiacán, Santa Lucía, pues, perfecto. Y si yo te compro un boleto, pienso una aerolínea grande, que digo, a ver, quiero llegar a, como ocurre con mucha frecuencia aquí en México, quiero ir a Villahermosa, Tabasco. Tengo que pasar por México y luego después de ahí ir a Villahermosa, ¿es correcto? Es correcto. Y a Veracruz. ¿Y qué pasa, insisto, con los transbordos? Si no sale de Santa Lucía a Villahermosa, ¿cómo va a ser? No son tan drásticos. Son bastante inteligentes las aerolíneas para decir, vamos a tener vuelos que vienen de Guadalajara y van a ir a Tampico. Por ejemplo, ese vuelo que decía yo, no sé por qué no hay un vuelo directo a Tampico de Guadalajara. No son tan obcecados a decir, que tienen que hacer esto y se van caminando allá. No. Creo que si vuelan de punto A a punto B, es para que tomen al C lo más rápidamente posible. Sí, es una aerolínea, pero ¿qué pasa si quiero cambiar de avión? Ahí ya es complicado. Ahí sí ya es otro rollo. Ahí sí ya. Que hoy sí te lo permite, pero hoy sí te lo permite. Sí. Si yo voy al aeropuerto de la Ciudad de México y quiero trasladarme en otra línea porque es más económica o me gusta más, lo puedo hacer, pero ahora no. Yo pienso que ahora va a tener sus bemoles. Así es. Entonces son de las cosas que también habrá que... Tenemos que hacer la pausa, pero rápidamente, Luis. Ahora, yo tenía una pregunta, piloto, que fuiste muchos años piloto. ¿El tema del tráfico aéreo no se complica? Lo que lo hemos venido hablando mucho con 3 alternativas. Me hubiera gustado que estuviera aquí un controlador aéreo. No hay problema.
en lo absoluto. Ya la tecnología, tanto dentro del equipo como los receptores, no tienen ningún problema. Bueno, con esto me quedo, voy a una pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa.